¿Y qué lo que? Sí, llegó el momento de enseñarte cómo dibujar lo que quieras, cualquier cosa, sin tener que verlo. Dibujar desde la imaginación. Empecemos por el más importante. Entiende la anatomía o cómo funciona lo que vas a dibujar. Si vas a dibujar una mesa, entiende cómo es la mesa. Entiende cómo se ve desde arriba, desde abajo, de perfil, de lado, desde cualquier ángulo. Y luego recréala en base a los conocimientos que ya tienes. ¿Nunca te ha pasado que dibujas algo de forma automática o rápida? Algo que no importa qué tanto te concentres, el dibujo siempre te sale bien. Pues eso pasa porque entiendes cómo funciona la anatomía de ese algo. Ya entiendes cómo ubicarlo y cómo plasmarlo en papel. Pues una de las mejores formas de dibujar sin tener que ver la imagen es analizando lo que vas a dibujar de antemano. Que por cierto, esto no es solo importante para dibujar cosas desde la imaginación, sino que hasta puedes recrear imágenes de otras personas, o fan art, o dibujos de mangakas, pero con otras poses, o con algo tuyo, algo característico. Es igual que esos dibujos falsos que hay de One Piece, o sea, sacan un spoiler que es falso de One Piece. Por otro lado, te comparto una frase de Bruce Lee: sé como el agua. No me acuerdo bien, pero te explico. Para entender cómo funciona algo o alguien, tienes que ponerte en sus zapatos. Y no tienes que convertirte en una mesa. En tu caso, debes llegar a un punto en el que ya sabes qué vas a dibujar, cómo lo vas a dibujar y qué detalles tienes que ponerle o tú le quieres poner. En resumen, entiende lo que vas a dibujar. Otra cosa a tener en cuenta es que si no eres capaz de dibujar nada desde tu mente, es debido a tu poca librería mental, es decir, debido a que tienes muy pocas referencias sobre las cosas que quieres dibujar. Por ejemplo, cuando quieres dibujar un perro, de una vez piensas en los perros, piensas en que tienen 4 patas, lenguas grandes y orejas puntiagudas, en algunos casos. Pero si no logras visualizar una buena imagen, pues lo que tienes que hacer es buscar referencias. Sí, debes ver imágenes de lo que quieres dibujar, debes nutrir tu mente. Y es que recuerda que tú como dibujante dependes de tus manos y de tu imaginación. No voy a mencionar los materiales porque literalmente puedes dibujar con lo que sea. Y si tu imaginación no tiene el combustible necesario, o sea, no tiene lo que necesita para avanzar, pues amigo mío, te quedarás varado en el camino. O tal vez salga el mítico bloqueo creativo. Por eso te recomiendo, además, que te mantengas, aunque sea algunos 10 o 15 minutos, viendo a otros dibujantes, buscando tutoriales. Busca youtubers de fotografías para que mientras vas nutriendo tu caja de referencia mental, también vas aprendiendo algo nuevo. Solo imagina que tú quieres dibujar un samurái, pero no sabes dibujarlo bien. Pues busca un vídeo sobre cómo vivían los samuráis, de unos 10 o 15 minutos o hasta 20 si quieres, y verás cómo cuando acabes el video no solo habrás aprendido algo nuevo, sino que también tendrás una caja de herramientas para dibujar a un samurái como tú quieras, porque ya conoces cómo es un samurái. O simplemente busca una imagen por ahí y básate en eso. Es simplemente cuestión de cómo tú quieras hacerlo. Que por cierto, que no se te olvide suscribirte si te está gustando o si te he aportado algo. Y recuerda que aquí arriba hay más videos como este. Y sígueme en mis redes, están en la descripción. Dibujar sin tener que ver la imagen no es un paso a paso, es más como un proceso de crecimiento, ya que si observas a dibujantes de talla mundial, ellos sí son capaces de dibujar sin tener que ver la imagen, pero como te dije, esto es fruto de entender cómo funcionan las cosas que están dibujando. Como dijo un señor que escuché hace mucho, no puedes jugar a ajedrez si no sabes ni mover un peón, pues es lo mismo. Si no entiendes las reglas del juego, te quedarás con la idea, tal vez errónea, de cómo se hace. Adiós.